Tengo el gusto de saludar al senador de Morena, Alejandro Armenta, con quien hemos platicado en este mismo espacio en específico de un par de estas reformas. Bienvenido, senador. Gracias, Pedro, gracias a Milenio por esta entrevista. Te agradezco mucho y deseo que este sea un año extraordinario para ustedes. Estamos iniciando el año. Que sea el mejor año en la vida de todos. Sería lo mejor, ¿no? Ese debe ser el propósito. Bueno, viene el 5 de febrero este paquete de propuestas que tendrá el presidente López Obrador a bien presentar ese día. Yo sé que ustedes ya han ido conociendo de qué va cada una de ellas. Se viene fuerte la carga legislativa entonces para este año, senador. Bueno, es el último periodo de la legislatura. El senador Eduardo Ramírez, presidente y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, seguramente en la reunión del 30, el día 30 tenemos una reunión plenaria, ¿no? Nos dará cuenta de estos temas que son importantes y que no nos extraña a nadie porque son los temas que se han venido atendiendo. Una reforma al Poder Judicial desde la óptica de Morena, que nosotros apoyamos, avalamos para democratizar. Una reforma que profundiza en la austeridad republicana, Pedro. Necesitamos que se consolide este concepto de eliminar a un gobierno rico con pueblo pobre. Y en ese sentido, todos los órganos del poder público, los órganos del Estado, estamos obligados a disminuir el ejercicio del gasto para que haya más recursos para las pensiones, para los programas sociales, para la inversión productiva, para la seguridad, para la educación, para la salud. Creo que podríamos aventarnos unos 2, 3 noticieros completos hablando a profundidad de cada una de estas reformas, pero ahora que habla de la austeridad, el presidente propone eliminar el financiamiento a los partidos políticos, eliminar incluso plurinominales. ¿Esto no comprometería la democracia tal como la vemos? El sistema de partidos y la representación proporcional se creó en una época en donde el sistema político mexicano era monolítico. La representación proporcional se creó para darle vida y pluralidad a partidos que no podían ganar elecciones. Hoy los ciudadanos tienen en sus manos la herramienta de decidir, para decidir quién los gobierna y el peso político que debe tener un partido o los que encabezan los partidos políticos en las cámaras, en los órganos del poder público. Sin duda, digamos, la parte que corresponde a la representación proporcional tiene esa lógica, pero también es importante recordar que en el caso de los partidos políticos hay etapas en las que no hay elecciones y donde los presupuestos sin duda son onerosos frente a circunstancias que afectan al país, como pues los incendios, los sismos, los huracanes o incluso las condiciones de pobreza que viven millones de mexicanos aún. Pero Morena sería el más afectado, ¿no? Es el que más recursos recibe por la cantidad de votos que recibe en la última elección. Por eso mismo Morena pone el ejemplo de la austeridad republicana, de apretar el cinturón y de que como partido político tenemos la capacidad de estar en territorio, de ganar la confianza de las y los mexicanos y de poder estar ajenos en cierta medida al presupuesto público. Y eliminar este presupuesto no abriría la puerta al financiamiento con recursos ilícitos. Bueno, la participación de recursos de manera irregular ha sido un tema que se tiene que combatir, se debe combatir y no están exentos los partidos políticos a lo largo de la historia del sistema político mexicano. Pero hay reglas claras, hay procedimientos, hay que denunciar, hay que combatir el uso de recursos irregulares o de dudosa procedencia, pero eso es otro tema. Lo fundamental es que los partidos políticos aprendan a hacer más con menos. ¿Por qué un ciudadano sí lo puede hacer? ¿Por qué un padre de familia sí lo puede hacer? ¿Por qué un comerciante sí lo puede hacer? ¿Por qué un maestro que gana menos de 10,000 pesos a la quincena puede hacerlo? ¿Por qué un taxista sí lo puede hacer? ¿Y por qué un diputado, un senador, un funcionario público, un representante del Poder Judicial o un representante de un ente autónomo no lo puede hacer? La austeridad republicana significa que
el gasto público se oriente en proyectos de inversión, en temas de inversión educativa, salud, seguridad, y que obviamente cuando no hay elecciones, los partidos políticos no tendrían por qué tener más allá del gasto corriente para funcionar. Claro, y se lo pregunto en el sentido en el que si con el financiamiento público pues se han sabido prácticamente que la mayoría de los partidos han estado involucrados en estas denuncias de usos de recursos ilícitos, entrega de sobres con dineros, de paquetes, de videos, vaya, lo hemos visto incluso ya teniendo financiamiento. Ahora imagínense sin el financiamiento, pues la necesidad, me imagino, pues por lógica sería mayor. Entonces el punto sería que no se involucrara todavía más el crimen organizado en la democracia mexicana, ¿no? Vamos a esperar la iniciativa del presidente, Pedro, para saber en qué términos viene este planteamiento de austeridad en la vida interna de los partidos, claro, porque seguramente para los procesos electorales tiene otra lógica, pero hay estados de la República donde prácticamente al haberse hecho elecciones que están empatadas con las elecciones federales, prácticamente hay 1 o 2 años en donde no hay procesos electorales y es ocioso mantener una estructura burocrática que esté subsidiada a costa del erario público. Claro, ahora tendrán que hablar con el resto de las bancadas. No es una tarea fácil. Hay muchos que dicen, pues estas iniciativas ya nacieron muertas porque necesitan 2/3 partes y ya han dicho los demás partidos, no les vamos a dar el voto. Bueno, sin duda, la tarea legislativa y las iniciativas tienen una lógica, Pedro. Se presentan, se plantean y los ciudadanos perciben cuál es la posición de un partido político y quién antepone el interés público o el interés privado ante el interés público o el interés político partidario al interés público. Y eso, al final de cuentas, es parte de la democracia. ¿Cree que el oponerse a este paquete de reformas le costará a la oposición en las urnas? Bueno, no podemos adelantar ello, pero los ciudadanos tienen la capacidad de analizar cuál es el fin que persigue un partido político y cuál es la ruta con respecto a un país donde la pobreza, la marginación, como lo es México, aún persiste en segmentos muy importantes de la población. La austeridad republicana, el concepto de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, partidos ricos con pueblo pobre, órganos públicos autónomos ricos, funcionarios ricos con pueblo pobre, debe de ser sin duda una constante en la lucha democrática de nuestro país. ¿Hasta cuándo va a permanecer en el Senado? Bueno, la ley me permite 90 días antes, yo voy a estar solamente en el mes de febrero. Tengo algunas propuestas como la ley de economía circular, como la reforma al artículo 4 constitucional para empatar los derechos, el derecho a la vida de los ecosistemas del planeta con el derecho humano a la vida y otros temas en los que voy a participar. Seguramente ya para el 31 de marzo ya estaré totalmente fuera de las tareas legislativas para atender esta encomienda que tengo en Morena. Que en este momento están en intercampaña, ¿no? Es intercampaña, son 84 días de intercampaña. Nuestra precampaña fue de 10 días, del 25 de diciembre al 3 de enero de este año. Pues muy bien, estaremos siguiendo de cerca este último periodo que le tocará, estos últimos días y por supuesto su nueva encomienda buscando lo que pues ya ha ido, pues es dominio público, ¿no? Yo no sé si por el tema de intercampaña se pueda decir. ¿Tú sí le puedes decir? Bueno, pues ya estará buscando ser gobernador de Puebla. Eres muy amable y de verdad excelente inicio de año a toda la audiencia de Milenio. Gracias, senador. Gracias a usted. Vamos a la...